Juan Guaidó pidió a la Unión Europea más sanciones al régimen de Maduro para presionar la salida del dictador. El presidente interino de Venezuela pidió también a sus aliados en Europa que legitimen al máximo a los representantes que él ha designado en ese continente en pro de la consolidación de un gobierno de transición. El presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, pidió este domingo a la Unión Europea que apruebe nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro para presionar su salida del poder. Instamos a la Unión Europea a ampliar las sanciones hacia el régimen como medida de presión para lograr una solución a la crisis, indicó en su cuenta de Twitter el líder opositor que es visto como mandatario encargado por la mayoría de los 28. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza. Varios países de América y Europa han aplicado restricciones económicas a altos funcionarios chavistas, la mayoría de ellos acusados de violar derechos humanos o de actuar en contra de la legislación venezolana. Crisis en Venezuela. Una intervención militar tendría consecuencias devastadoras para la región y para la seguridad mundial, advierte diplomático ruso. Rusia lanzó una fuerte advertencia contra una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, al afirmar que eso abriría una gran crisis internacional con consecuencias devastadoras para la región y para la seguridad mundial. El aviso fue realizado por el embajador adjunto ruso ante Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, en una entrevista con BBC Mundo en la que habló de la crisis venezolana, que enfrenta a Moscú y Washington. EU respalda los esfuerzos de la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, e insiste en que todas las opciones, incluida la militar, están sobre la mesa para el país sudamericano. Rusia es un aliado clave para Maduro, a quien ha brindado asistencia militar en el marco de acuerdos bilaterales y ha respaldado en el Consejo de Seguridad de la ONU como presidente legítimo de Venezuela. Maduro tiene tiempo hasta las próximas elecciones, afirma Polyansky. Su mandato son 6 años según la Constitución, por lo que no tiene prisa, agrega a contramano de quienes exigen comicios anticipados en el país. Venezuela fue tema de una charla telefónica entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, este mes y está previsto que sea discutido por el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, en una visita a Moscú que inicia este lunes. En medio de semejante pulso, hay varias preguntas abiertas, incluida la de cómo reaccionaría Rusia ante una intervención militar de EU en Venezuela. Lo que sigue es un resumen del diálogo que Polyansky mantuvo con BBC Mundo en la sede de la misión diplomática rusa ante la ONU en Nueva York. ¿Por qué Rusia apoya al presidente Maduro en Venezuela? Eso no es un reflejo muy exacto de nuestra posición, no diría que apoyamos al presidente Maduro en Venezuela. Apoyamos el derecho internacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. El presidente Maduro es el único presidente electo de Venezuela de acuerdo con la ley venezolana y por eso lo apoyamos. También entendemos que Guaidó es el líder de la Asamblea Nacional, tiene cierta legitimidad como líder de la Asamblea Nacional, pero no como presidente de Venezuela. Es por eso que no tenemos ningún otro interlocutor como presidente, sino el presidente Maduro en Venezuela en este momento.
No estamos solos. Hay muchos países que no comparten los enfoques y la política de EU y sus aliados sobre este tema. Ven a Venezuela como una democracia o un régimen totalitario como lo consideran otros países. No vemos ninguna razón para considerarlo un régimen totalitario. Hubo elecciones, Maduro fue elegido el año pasado. Algunas personas afirman que estas elecciones no fueron libres y justas. Pero hay reproches a cualquier elección en el mundo y sabemos las circunstancias en que se realizaron estas elecciones. Algunos países, incluido EU en primer lugar, desalentaron a los líderes de la oposición a participar y luego dicen que las elecciones no son libres y justas porque los líderes de la oposición no participaron. No veo ninguna lógica en esto. No solo hay inquietudes sobre las últimas elecciones en Venezuela, que muchos países incluso en la región consideran que no fueron legítimas, sino también informes sobre abusos a los derechos humanos en Venezuela, tortura, persecución de opositores políticos. ¿Cómo toma Rusia estos informes? Nuevamente, hay muchas situaciones que tal vez no aprobamos en muchos países del mundo. Algunas personas reprocharían muchas cosas a mi país. Nosotros reprochamos muchas cosas a EU también en términos de democracia, en términos de Estado de Derecho. Hay muchos reproches a Francia en el contexto de las manifestaciones de chalecos amarillos. Pero eso no priva al país de legitimidad. Cada país tiene su propio sistema, sus propias leyes. Venezuela tiene su propia constitución y no vemos ninguna violación a la constitución venezolana por lo que sucede en este país internamente. Solo vemos violaciones de esta constitución en los actos de quienes se declaran presidentes y reclaman la autoridad del presidente legítimo de Venezuela. Uno de los propósitos de la ONU es promover los derechos humanos en el mundo. Usted es un representante de Rusia, un país importante en la ONU. Y Venezuela es un país donde incluso para los estándares de la ONU hay violaciones a los derechos humanos y un informe dijo que la impunidad es generalizada. Esto probablemente no sea comparable a muchas democracias occidentales. Hay muchas críticas dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a muchos países, incluso a las llamadas democracias de Occidente. Eso no les priva de legitimidad. De nuevo, los países no son perfectos. No existe un criterio en el mundo donde las alegaciones de abusos de los derechos humanos sean razón para reconocer o no ese Estado. Eso está más cerca del concepto occidental de intervención humanitaria, que no se comparte en el mundo. Tal vez solo algunos países de la UE y EU a veces apoyan esto, cuando es rentable para ellos. Cuando no es rentable, no lo apoyan. Así que esto es una especie de ilusión, pero no derecho internacional. Apoyamos el derecho internacional y la Carta de la ONU. No solo a EU sino a muchos países de América Latina les ha preocupado que la crisis en Venezuela se esté extendiendo en la región y que esto podría ser un factor de desestabilización. Millones de venezolanos están emigrando fuera del país debido a la crisis económica. ¿Usted ve esto como un problema más amplio de la región? Absolutamente, es un problema más amplio de la región. Pero la fuente del problema es, ante todo, EU. Es una crisis hecha por el hombre, y el hombre que hizo esta crisis está sentado más en la Casa Blanca que en Caracas. Nadie está diciendo que la situación económica en Venezuela sea perfecta. Pero hay países en el mundo que también tienen situaciones económicas muy difíciles. Venezuela es muy dependiente de los precios del petróleo, muy turbulentos en los últimos años. Algunas personas critican las políticas económicas de Venezuela, pero esto es una discusión académica y no tiene nada que ver con el derecho internacional.
No se puede gritar que hay una crisis en el país y, por otro lado, tomar a este país del pescuezo, asfixiándolo, robando su dinero en los bancos estadounidenses y británicos, privándolo de la oportunidad de comprar medicamentos y cualquier otra cosa. No se puede ignorar que esta crisis se ve agravada por las acciones de Washington y sus aliados. Esto ahora se está convirtiendo en una crisis hecha por el hombre y el hombre está sentado en Washington, no en Caracas. No es el único país con crisis política. Hay países en crisis políticas permanentes. EU está en crisis política desde la elección del presidente Trump. ¿Y qué? Esto es una especie de chantaje y asfixia al país por parte de EU y sus aliados. Y no se puede decir que no afecte la situación económica en este país, afecta mucho. Y esto es ilegítimo. No somos gente que haga todo por dinero. Estábamos esperando que estas sumas nos fueran reembolsadas durante años, por lo que podríamos haber esperado mucho tiempo. No es un problema que queramos recuperar este dinero mañana. Entendemos que todo el mundo necesita crear condiciones económicas en Venezuela para que devuelva este dinero. Y las sumas que usted menciona son mucho menores que las sumas que fueron robadas de Venezuela en los bancos estadounidenses y británicos, en cualquier caso. No estamos haciendo esto porque entendamos que perderemos dinero. El dinero no es todo en este mundo. Lo hacemos por la legalidad internacional, porque mañana en el lugar de Venezuela puede estar cualquier otro país. Puede haber países de la región. ¿Cuántas veces los estadounidenses llevaron a cabo un cambio de régimen en diferentes lugares del mundo, incluida primero América Latina? ¿Por qué creemos ingenuamente que esta vez sería diferente? Especialmente cuando tienen a Elliott Abrams, quien ahora es responsable de las políticas de Venezuela, y antes fue responsable de las políticas de Nicaragua y estuvo implicado en muchos escándalos y creemos en los medios internacionales. Así que es un especialista en un tipo de operaciones bastante diferentes. La cooperación militar entre Rusia y Venezuela no comenzó en enero. No hay nada nuevo. No hay una nueva etapa en nuestra cooperación militar. Antes, los estadounidenses estaban suministrando equipamiento y municiones militares a Venezuela. Luego decidieron parar. Y nosotros empezamos a hacerlo hace quizás 15 años, algo así. Por supuesto, todas estas instalaciones, equipamientos requieren supervisión regular y algún tipo de mantenimiento. Así que tenemos visitas regulares a Venezuela. Sí, hubo aviones militares y unas 100 personas. Pero no eran soldados, no estaban armados. Son especialistas militares. Vienen a Venezuela regularmente y lo hicieron antes, por mantenimiento. De equipamientos militares de Venezuela. Vendimos muchos equipamientos militares a Venezuela y es una situación normal. Cuando vendes algo militar a otro país, existen obligaciones contractuales, que de vez en cuando vienes y realizas el mantenimiento de estos equipos. Es como si comprase un refrigerador y luego la empresa dice, ya no quiero ocuparme de tu refrigerador. Pero usted dice, está en el contrato. Son como refrigeradores que debemos atender en Venezuela. Lo hicimos antes. Es algo de rutina. Para nosotros nada extraordinario está sucediendo. Hay un gobierno legal, un presidente legal, y estamos ayudando a este gobierno legal y presidente legal en el marco de lo que lo hacíamos antes. No hay nada extraordinario en esto. Quienes realmente observan la situación en Venezuela necesitan concentrarse más bien en la frontera entre Venezuela y Colombia, que tuvo una situación mucho más peligrosa. Esa supuesta entrega de ayuda humanitaria podría potencialmente hacer mucho más daño a este país.
Si el presidente Trump fuera presidente de Venezuela, lo habríamos escuchado con mucha atención. Pero el presidente Trump es presidente de otro país. Es un tercer país, por lo que es su ilusión. Tenemos acuerdos bilaterales con Venezuela y no condicionamos esta cooperación bilateral a nuestras relaciones con ningún otro país, incluido EU. EU es uno de los países del mundo, uno de los 193 miembros de las Naciones Unidas, por lo que no vemos ninguna razón para prestar atención a esto. En marzo, Rusia envió una carta de su Parlamento al Congreso de Colombia diciendo que el uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros estados que respaldan a la oposición será interpretado como un acto de agresión contra un estado soberano. ¿Cuál es el mensaje que Rusia está tratando de enviar aquí? Si no me equivoco, enviamos este mensaje a todos. Fue una declaración de nuestra Cámara. Fue dirigido no solo a los colombianos. Es como una posición de nuestro país que estamos en contra de cualquier intervención militar en la región. Por lo que entiendo, esta posición es compartida por todos, excepto quizás por EU. Si no me equivoco, recientemente Guaidó reconoció que su plan principal es buscar la intervención militar de EU en Venezuela. Esta es la única manera en que él puede llegar al poder. Es por eso que todas estas preocupaciones no son infundadas. Nota de redacción: Guaidó ha dicho que si EU propusiera una intervención militar en Venezuela probablemente la aceptaría y que instruyó a un representante suyo a establecer relaciones de cooperación con el Comando Sur de EU, pero no ha afirmado públicamente que su plan principal sea buscar esa intervención ni que la haya solicitado. No comentamos escenarios hipotéticos, por supuesto. Pero creo que es suficiente analizar la posición de todos los vecinos de Venezuela. Independientemente de todos los problemas y diferencias de opinión entre Colombia, Brasil y otros países con Venezuela, creo que todos fueron bastante inequívocos sobre el hecho de que no apoyan otra intervención militar estadounidense en la región. Hemos dicho varias veces que esto tendría consecuencias devastadoras para la región y para la seguridad mundial también. Pero no comentamos escenarios hipotéticos. Creo que sería una gran crisis internacional, por supuesto. Nuevamente, analizando la posición de los vecinos de Venezuela, aquellos que reconocieron a Guaidó incluso dicen que eso no es una solución. Por lo tanto, si extrapola esto a sus acciones, por supuesto, significa que no apoyarán la intervención militar y que tendrán que estar en contra. Mucha gente en la región está preocupada porque EU y Rusia estén arriesgando un conflicto militar en Venezuela tratando de demostrar cuán influyentes o poderosos son en este país. ¿Cómo responde a esas preocupaciones? Estamos arriesgando conflictos militares en muchas regiones del mundo. Siria, ante todo, evitamos esto varias veces. Hay situaciones mucho más urgentes y directas donde tenemos problemas militares con EU. Hasta el momento, por lo que entendemos, no hay una intervención militar de EU en Venezuela y esperamos que siga siendo así. Hasta ahora, ni un solo político ruso ha dicho nunca que usaríamos la fuerza militar para prevenir o interferir de alguna manera en Venezuela. Así que no hay absolutamente ningún fundamento para tal pensamiento. Pero, de nuevo, lo que queda absolutamente claro es que, en cualquier caso, si EU realmente considera una acción militar, sería una crisis internacional muy grande. Estas no son mis palabras, creo que son las de algún político brasileño o colombiano. Sería la mayor crisis en América Latina si EU interviene. Así que creo que los políticos estadounidenses deberían, ante todo, escuchar las voces de la región,
sin mencionar que, al menos a veces, deberían tratar de no olvidar la legalidad internacional.